pensión, que se van a subir las semanas de cotización, pero hay unas reformas mucho más trascendentales y que impactan mucho más este sistema, y un sistema en el cual nosotros estamos siendo la base de ese sistema. Entonces agradecemos su comparecencia y pues los dejo con Alfonso para que pues nos informe exactamente sobre todo ese estudio que ha realizado este colectivo y en especial él como experto en el tema. Entonces bienvenido, Alfonso, al Ministerio de Vivienda, y de parte del Sindicato de Trabajadores del Ministerio, gracias por esta información que nos vas a brindar. Bueno, muchas gracias a Gladys Daza, presidente de Sintravivienda, a los demás miembros de la Junta Directiva, a Max, que me ha ayudado a llenar mi bache tecnológico con todos estos instrumentos, y a todos ustedes por asistir a esta reunión y permitirnos compartir las investigaciones y las distintas discusiones que hemos estado haciendo sobre el tema de pensiones. Tenemos mucho tema, pero entonces vamos a abreviar y a correr un poco para tratar de cubrir los puntos. En realidad viene bueno, lo primero que quiero decir es esto: cuando se habla de pensiones, la gente dice, eso es problema de los cuchos, ¿sí? En realidad no. En realidad los cuchos ya resolvimos el problema de mal o bien, ¿sí? Ese es un problema de la gente, y cuanto más joven, más la afecta. Es decir, el problema de pensiones es con ustedes, los trabajadores activos, los que están empezando su vida laboral también, ¿sí? En segundo lugar, quiero decir esto: la reforma pensional hace parte de un paquete. ¿Se oye bien? ¿Sí? La reforma pensional hace parte de todo un paquete que las menciono aquí: reforma pensional, laboral, salud y tributaria, ¿sí? Esto no nos lo inventamos nosotros, a esta conclusión llegamos del estudio de una serie de documentos, como el informe final de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, los elementos para una propuesta de reforma del sistema de protección económica, que es de Fedesarrollo, el cuaderno número 58, Focus on Minimum Wages After the Crisis, Making Them Pay, de la OCDE, bueno, y otros documentos que yo les dejo aquí con Gladys, con los directivos, para que ustedes puedan disponer tanto de la exposición como de las fuentes, ¿sí? Entonces, hay otros documentos. Bueno, quiero decirles una cosa: la reforma pensional que se prepara, es muy posible que se presente el 8 de agosto y se promulgue la ley el 25 es festivo, el 27 de diciembre. Todo este tipo de leyes, la ley 100, la ley 50, la ley 797, todas esas leyes siempre se han promulgado cuando la gente está cantando la nanita nana, es decir, en la época navideña, ¿sí? Entonces, esto está preparado, esto lleva años de preparación, ¿sí? ¿Con qué argumentos se viene preparando la reforma? Las justificaciones de la reforma, curiosamente, son las mismas que se presentaron en la exposición de motivos de la ley 600 y todas estas otras leyes que han afectado o las pensiones, o el contrato laboral, o el salario, etc. Bueno, la reforma pensional se ve que hay una bomba fiscal, es decir, que el Estado está gastando tanto en pensiones que ya no resiste, porque las pensiones están comiendo una parte considerable del presupuesto y de lo que se colecta en impuestos. Ahora vamos a examinar un poco esos puntos, simplemente quiero enumerar cuáles son los argumentos principales. Segundo, se habla con toda razón de la baja cobertura del sistema, es decir, el sistema pensional cubre 28-30% de las personas en edad de jubilarse, el resto son personas que no tienen
acceso a nada, a una cosa de Colombia mayor de 40.000 pesos mensuales, a algo de los BEPS, de beneficios económicos periódicos, que son, depende de lo que haya ahorrado, pero unos 200.000 pesos mensuales como mucho, ¿sí? Y el resto de la gente, pues, absolutamente nada, ¿sí? Bueno, la reforma se prepara, este tipo de reformas siempre se preparan acusando a los asalariados de ganar mucho, ¿sí? De una u otra forma, unos los dicen más bruscamente, otros los dicen con más sutileza, pero se les acusa, en el caso de las pensiones, dicen que las pensiones, en el caso de colpensiones o régimen de prima media, ahora voy a explicar un poquito, muchos de ustedes sabrán, pero voy a repasar un poquito qué es eso de prima media y qué es eso de ahorro individual. Entonces se dice que las personas pobres están subsidiando las pensiones de los ricos. Las pensiones de los ricos se refieren a personas que tienen de 2.5 salarios mínimos para arriba. O sea, un rico es una persona que se gana, no alcanza los 2 millones de pesos, ¿sí? Bueno, yo no entendí eso como rico, pero son maneras de ellos plantear las cosas. Entonces hablan de la inequidad del sistema pensional, que hay que favorecer a los pobres, y que en los altos salarios, las altas pensiones, las altas costos extralegales, hay que bajarlos para fomentar el desarrollo, la formalización laboral, la superación de la pobreza, el empleo, la competitividad, ¿sí? Y para poder cumplir la regla fiscal. Ustedes saben, la regla fiscal es un compromiso que se ha hecho el gobierno de tal manera que mantiene la deuda, el gasto, etcétera, las demás variables dentro de un margen para garantizar el pago de la deuda pública. La deuda pública crece, la deuda pública demanda impuestos, rebaja de gastos, especialmente sociales. Sin embargo, la deuda pública crece, pero es como todos ustedes saben el crédito, ¿no? Los bancos les ofrecen crédito, les exigen que pague y en la medida en que usted va pagando le van ofreciendo más crédito. Entonces, así pasa con las naciones. Se trata de que siempre tengan deuda, pero siempre estén abonando, ¿sí? Y todo esto de la regla fiscal y todo tiene que ver con la reforma pensiones, la reforma laboral, etcétera. No sé si estoy corriendo demasiado. ¿Sí? ¿Bien? Toca correr un poco porque, bueno, entonces dice, por ejemplo se dice, el gasto público en pensiones es de 40 billones de pesos. ¿Sí alcanzan a ver ahí bien? Sí. Bueno, el gasto público en pensiones es de 40 billones de pesos, ¿sí? Este dato es un dato que tiene varios artificios. Sí, el gasto público en pensiones es de 40 billones de pesos, pero no se le puede atribuir a Colpensiones ese gasto público. Es falso. ¿Por qué razón? Primero, porque en esos 40 billones de pesos hay una serie de regímenes especiales que están marchitándose desde la ley 100, ¿sí? Y que tienen un costo fiscal. Por ejemplo, de trabajadores de las telecomunicaciones, de otra cantidad de entidades cuyo régimen especial terminó ya hace años, ¿sí? Entonces hay unos pensionados sobrevivientes y eso implica un costo fiscal, pero la reforma se justifica apelando a eso, sumando eso, y no es correcto, ¿sí? Bueno, segundo, se suma lo de las fuerzas militares y de policía, que es un costo que asume totalmente el gobierno, ¿sí? Pero entonces la reforma se impone a Colpensiones, a los aportantes nuevos, pero se oculta, porque bueno, si el gobierno decide cubrir las pensiones, yo no estoy discutiendo eso, yo lo que estoy diciendo es que hay que ser correctos con las cifras, porque
por ejemplo, Colpensiones, el costo que tiene es de 10 billones de pesos, ¿sí? Y voy a explicar por qué ese costo se debe a la Ley 100 y a la creación de las AFP. Eso lo voy a explicar adelante. Entonces, eso es lo de Colpensiones. Bueno, esto ya lo dije, el desempleo, etc. ¿Sí? Bueno, en realidad, la situación que vive el régimen pensional tiene su origen en la situación creada por la Ley 100 de 1993. Miren ustedes lo que hay ahorita. Tenemos que los afiliados a los fondos privados, o sea, las personas que tienen ahorro individual, ¿qué estableció la Ley 100? La Ley 100 estableció un régimen de ahorro individual, es decir, usted deposita el 16%, el equivalente al 16% de su salario, un aporte patronal, otro aporte del asalariado, usted lo deposita en una administradora de fondos de pensiones que administran también cesantías, ¿sí? Ese ahorro más las utilidades que produzcan menos las pérdidas que ocasionen van a ser su pensión, ¿sí? Entonces, en ese caso simplemente es su ahorro, ¿sí? Es su ahorro, por eso se llama régimen de ahorro individual, pero con solidaridad. O sea, hay unos puntos que no se destinan a su cuenta, sino a la solidaridad con personas que no reúnen lo suficiente para pensionarse, etcétera, etcétera, otros programas sociales. Bueno, entonces, esos fondos tienen 15 millones de personas afiliadas, ¿sí? 15 millones de personas a las que les dijeron que se iban a poder pensionar a la edad que quisieran y con el dinero que quisieran, ¿sí? Y como los cálculos actuariales de eso son complejos y además la gente pues no presta mucha atención, sino cuando vaya averigua cómo es que va a quedar, ¿sí? Y cuando averigua cómo es que va a quedar, viene la sorpresa. Entonces hemos entrevistado, les voy a dejar los enlaces a las entrevistas. Hemos hecho entrevistas con toda clase de profesionales, por ejemplo una médica pediatra intensivista que pues cotizó muchos años, 30 años, y entonces le dio la curiosidad con cuánto voy a salir, tiene un hijo con síndrome de Down, ella da las declaraciones, y la señora sale con 975.000 pesos, entre otras cosas porque le estiman la edad en la que ella sobrevive después de pensionarse, ¿sí? Más como tiene un hijo con síndrome de Down, él le daría la pensión. Entonces suman la edad que estiman que va a vivir el hijo, suman las dos edades y dividen por esos años el monto que tiene ahorrado, ¿sí? Entonces la señora sale con 975.000 pesos y dice, no me alcanza para pagar la administración del edificio donde vivo, ¿sí? O personas que han hecho por aparte su ahorro, pero que tienen que todos los días estar gastando lo que ahorraron y están preocupados, no va y sea que vayan a vivir un año más, ¿sí? Y se les acabe el dinero. Es angustioso. Ustedes podrán ver las entrevistas. Bueno, entonces tenemos 15 millones de afiliados. ¿Cuántos afiliados hay a Colpensiones? 6.5 millones, ¿sí? Debido al sistema de contratación y a una serie de problemas de Colombia, pero uno muy importante es el sistema de contratación, o sea, los contratos de 6 meses, de 3 meses, etcétera, etcétera. Entonces, hay que diferenciar entre los afiliados, es decir, personas que se afiliaron al fondo, han cotizado, ¿sí? Pero no pueden tener una cotización permanente, estable. Entonces, en los fondos tenemos 5.8 millones
de cotizantes, o sea, los estables, los que tienen, como llaman ellos, densidad de cotización, y tenemos en Colpensiones apenas 2,2 millones. Pero ojo a este dato, los fondos privados tienen, con 15 millones de afiliados, tienen apenas 130.000 pensionados, ¿sí? Mientras que Colpensiones tiene 1.300.000 pensionados, ¿sí? ¿Qué hizo la Ley 100? Les entregó las cotizaciones nuevas con perspectivas de pensión remota a los fondos privados y le dejó al Estado, a Colpensiones, la financiación de los pensionados, de los prepensionados, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, una razón clave del déficit de Colpensiones son las administradoras de fondos de pensiones, ¿sí? Esto es una cosa supremamente clara. Pero les voy a decir otra cosa. Hubo 14 fondos, hoy solo quedan 4 fondos. Les voy a decir esto. Es decir, porque ahí se habla de, fíjense que se habla de la competencia. En la Ley 100 decía, no, pero es que la competencia entre los fondos y la competencia con Colpensiones va a beneficiar a los usuarios, ¿sí? Resulta que no hay tal competencia. Los fondos tienen, bueno, aquí está la gráfica, ¿no? Estos son los afiliados de los fondos, estos son los afiliados a Colpensiones. Estos son los cotizantes regulares de los fondos, estos son los cotizantes regulares de Colpensiones. Y esta franjita son los pensionados de los fondos y esta de Colpensiones, ¿sí? Que ya lo expliqué, ¿cierto? Bueno, entonces, cuál es la diferencia? Porque ya someramente expliqué cuál es el régimen de ahorro individual. El sistema de Colpensiones, ¿cuál es? El sistema de Colpensiones es de prima media, o sea, se llama de prestación definida. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo privado usted no sabe cuánto va a ganar, ¿sí? Eso lo viene a saber es muy cerca del momento de la pensión. Entonces es contribución definida, pero prestación no muy definida, ¿sí? Y en cambio en Colpensiones usted tiene una prestación definida. La ley 10797, todas estas leyes han venido rebajando la prestación de Colpensiones, pero, o del antiguo Seguro Social. Pero grosso modo, ¿cuánto es? El 65% de su salario, ¿sí? Más o menos, un poco más, un poco menos, ¿sí? Entonces, bueno, esta conclusión es muy importante. La existencia de los fondos privados es determinante en la crisis que se va dando de Colpensiones y en el gasto público. Fíjense una cosa, en la Ley 100 se arguyó también de que para evitar el galopante gasto público en pensiones había que crear los fondos privados. Pero los fondos privados aumentaron el gasto público porque ya les dije, le dejaron a Colpensiones los pensionados y los prepensionados y cogieron la presa de ¿sí? Entonces el gasto público se ha incrementado. Bueno, los 4 fondos manejan 240 billones de pesos, una suma igual al presupuesto general de la nación, ¿sí? Y es igual al 20% del Producto Interno Bruto colombiano. Eso es lo que manejan los fondos privados, que ahorita les voy a decir de quién son. Bueno, ahí está, esta es la misma. Bueno, los fondos son Porvenir, del Grupo Aval, que es el principal grupo bancario colombiano, ¿sí? Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, etcétera. Ustedes saben más que eso. El Grupo Aval.
está protección. Vea, esto aquí son 8.500.000, protección que tiene 4.438.000, está con fondos y está el grupo All Mutual. Entre el grupo Aval y el grupo empresarial antioqueño que tiene el fondo protección, controlan el 86, casi el 87% de esos 240 billones de pesos. ¿Sí? Bueno, el color que escogimos no fue el más adecuado, pero bueno. ¿Qué hacen los fondos con esos dineros? Que no son cualquier dinero, ¿no? Son montos exorbitantes. Los fondos, bueno, nombré protección, el grupo Aval todos lo conocemos, el grupo empresarial antioqueño, pues también es más o menos conocido, pero el grupo empresarial antioqueño es tal vez, bueno, es el dueño del Banco de Colombia, es el dueño de Argos, es el dueño de Noel, de todos estos productos alimenticios. Ese grupo, bueno, ahora explicamos un poco más. ¿Qué hacen los fondos con ese dinero? Uno, le prestan a interés al gobierno. Oiga esto, el gobierno por ley los obliga a la gente a cotizarles a los fondos. Y los fondos cogen parte del dinero y se lo prestan a interés al gobierno. ¿Sí? En parte le prestan al gobierno para pagar las pensiones. ¿Sí? Compran acciones en Colombia y en el extranjero, invierten en fondos de capital, o sea, esos no son empresas que vendan acciones, sino que usted les entrega un dinero y ellos se lo administran, ¿no? Usted no tiene derechos como accionista, como pasa con los fondos de pensiones. En toda clase de derivados financieros, eso pues sería tema de otro, ¿sí? Porque la cosa financiera ha llegado a complicarse tanto porque unos papeles respaldan otros papeles, etcétera, etcétera, y eso se ha creado toda una pirámide de documentos financieros que causó, entre otros, la crisis del año 2008 en los Estados Unidos y que afectó pues prácticamente todo el mundo. Bueno, los dineros de los fondos de pensiones y cesantías se convirtieron en una de las más poderosas palancas de estos grupos Aval y empresarial antioqueño para adueñarse de empresas y más empresas, no solo en Colombia, sino en el extranjero. ¿Sí? Bueno, hay otra cosa, ¿no? Se pagan espléndidos salarios y bonificaciones. Revisando el informe financiero de protección, que es del Grupo Empresarial Antioqueño, el Fondo de Pensiones del Grupo Empresarial Antioqueño, encontramos que en el año de 2016 un puñado de directivos se pagó más de 6.000 millones de pesos entre salarios y bonificaciones por asistencia a reuniones. ¿Sí? ¿De dónde sale? Pues de los que cotizan, ¿sí? En los fondos. Bueno, pero vean esto. El Grupo Empresarial Antioqueño, según dijo Nicanor Restrepo, que fue el dirigente de ese grupo, falleció hace unos 3 años, el grupo, cuando empezaron estas reformas, el grupo tenía ingresos equivalentes al 0,5% del Producto Interno Bruto colombiano. ¿Sí? Ya en los hoy sobrepasa el 7% del Producto Interno Bruto colombiano. ¿Sí? Tenemos que cuando se habla de la falta de formalización de empresas pequeñas que no se formalizan, pues claro, porque es que hay unos gigantes, unos tiburones bancarios y empresariales que no les dejan aire a la pequeña y a la mediana empresa. ¿Sí? Hablen ustedes, por ejemplo, con un proveedor del Grupo Éxito, ¿sí? que vende a través del Grupo Éxito sus cositas que fabrica, y verán las condiciones tan lesivas
que les imponen. Eso lo digo porque tiene que ver con todo este debate de la formalización, etc. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. Gracias a todas estas reformas, el Grupo Aval de Porvenir, bueno, se compró el Banco Popular, corporaciones, constituyó Corficolombiana, tras reforma de seguridad social constituyó Porvenir, que ya dije que es el mayor, bueno, controla entre el 26 y el 30% del sector financiero, ¿sí? Compró el principal grupo financiero en Centroamérica, BAC Credomatic, ¿sí? Bueno, el Ternil colombiano, etcétera, etcétera. Bueno, el Grupo Aval pues tiene comestibles, pinturas, tiene el Banco de Bogotá Internacional en Miami, Nueva York y Panamá, Nassau, el Banco de Occidente de Panamá, el Occidental Bank de Barbados, etcétera. Bueno, además, por supuesto, El Tiempo, Radio Santa Fe, Todelar, etcétera. ¿Sí? Sigo rápidamente. Y ahí tienen ustedes el grupo antioqueño. Me estoy refiriendo a los dos que controlan el 87% de los fondos de pensiones, de los dineros de los fondos de pensiones. Entonces ustedes tienen igualmente el grupo Nutresa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en 2013 compraron el HSBC de Panamá, un gran banco, compraron otros fondos de pensiones en Sudamérica, etcétera, etcétera. Yo les dejo esto para que ustedes con la distancia. ¿Qué pasa con los fondos? ¿Qué hace Eduardo Lora? Eduardo Lora fue director de Fedesarrollo. ¿Qué dice Eduardo Lora? Que fue uno de los promotores de la Ley 100. Es decir, él escribió documentos tomando la experiencia de Chile, porque las AFP se hicieron basadas en la experiencia de Chile, ¿sí? Fondos privados o AFP es la misma cosa, ¿no? A veces las nombramos de una manera, a veces. ¿Qué balance hace el mismo Eduardo Lora, que promovió esta reforma? Esto está en la revista de la Contraloría, por eso le puse ahí la revista de la Contraloría, un número especial que sacó la Contraloría sobre este problema de las pensiones. Dice, la reforma dejó un déficit al régimen de prima media igual al 1.1% del Producto Interno Bruto. Es decir, lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es la quiebra de Colpensiones? Pues la existencia de los fondos privados. ¿Sí? Entonces dice, el gobierno compensó parcialmente la pérdida de las contribuciones del RAIS, o sea, del régimen de ahorro individual con solidaridad, el de los fondos privados de pensiones, con aumentos de otros ingresos por 0.6% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo compensó eso el gobierno? Entonces dice Eduardo Lora, es lícito suponer que el IVA fue la fuente de estos ingresos adicionales, dado que las tasas de este impuesto y su recaudo total aumentaron más que ningún otro impuesto después de 1993. O sea, la crisis que creó la existencia de los fondos privados de pensiones, el descalabro. Un descalabro. No, el que hizo interferencia yo. Sí. Bueno, el descalabro, fíjate que estaba hablando de descalabro el descalabro fiscal, ¿cómo se ha tratado de suplir? Con el IVA. O sea, lo que tenemos es una transferencia billonaria de recursos de la población, ¿sí?, a los dos grupos financieros más grandes de Colombia. Eso lo dice Eduardo Lora, ¿sí? Bueno, entonces dice que hubo un efecto regresivo. ¿Y cómo se tiene que remediar ese gran paquete de regalo a los dos más grandes grupos financieros colombianos? Con una reforma pensional, entre otras cosas, que envilezca las pensiones al máximo. Ahora voy a entrar en eso. Tuvo una cosa que dicen ellos, dinamizó el mercado de capitales.
Claro, porque precisamente el ahorro de la gente lo utiliza para comprar empresas, para comprar acciones, para comprar bonos, etcétera, etcétera. Y entonces, adelanto un punto. Entonces tenemos que en 1993 nos decían, el ministro de Trabajo en ese entonces, Luis Fernando Ramírez, nos decía que gracias a esta dinamización del mercado de capitales iba a tener un gran desarrollo la industria y la agricultura. Resulta que el aporte de la agricultura ha bajado, tengo el dato más adelante si me equivoco ahorita, bueno, en todo caso el aporte de la agricultura al Producto Interno Bruto colombiano ha bajado como del 15% en los años 90 a hoy no aporta más que el 6%, ¿sí? Y la manufactura también bajó y está en el 11% como del 18%, mientras que la banca ha crecido hasta llegar a representar casi el 20% del Producto Interno Bruto colombiano, ¿sí? Entonces, dice, esto es de Eduardo Lora también, dice, mientras que en el régimen de prima media, o sea en Colpensiones, la tasa de cobertura pensional excedió el 100%. ¿Por qué excedió el 100%? Bueno, ahí está explicado. Porque tenían represadas pensiones, ¿sí? No las habían, es decir, tenían problemas administrativos y tenían pensiones represadas, le ponían tutelas y todo eso y no resolvían la cosa. Entonces empezaron a ponerse al día, entonces la tasa de pensión fue superior al 100% en Colpensiones. En las administradoras de fondos privados, la tasa de cobertura ha fluctuado entre 17 y 28%, es decir, más del 70% de la gente que contribuye, que ahorra, no se pensiona. Una razón principal, no les alcanzan los ahorros, ¿sí? No les alcanzan los ahorros. Usted tiene que tener, por ejemplo, una persona de un salario mínimo tiene que tener 180 millones de pesos, no los reúne nunca, ¿sí? Entonces le hacen una devolución de saldos, ¿sí? Y defiéndense. Entonces sigo aquí. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es esta. Ustedes cotizan el 16% de su salario, ¿sí? O un independiente cotiza un 16% de su ingreso, ¿sí? De ese 16%, 3 puntos van para comisiones y seguros, ¿sí? O sea, le quedan 13, ¿sí? 1.5% va para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, o sea, para gente que cumplió la edad, etcétera, etcétera, pero no le alcanza para pensionarse. Entonces, ustedes lo ayudan a pensionar, ¿sí? Con lo que contribuyen al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. En últimas, aparte de eso está el Fondo de Solidaridad Pensional, que tiene que ver con los PEPS y con Economía Mayor. En últimas, de lo que ustedes cotizan, solo entre el 68 y el 72% entra a su cuenta, no más, ¿sí? Entra a su cuenta en las AFP. En Colpensiones eso no importa porque usted va a tener una pensión definida una vez cumpla los requisitos, ¿sí? Bueno, aparte de eso, bueno, las AFP ofrecen dos cosas a la hora de la pensión. Uno se llama retiro programado, ¿sí? El retiro programado consiste en lo que ya expliqué. Esta es su plata, ¿sí? Entonces usted va a vivir tantos años, tiene sobrevivientes, entonces son tantos años, le dividen eso y entonces le dan una mensualidad, ¿sí? Al año entrante le pueden decir sus ahorros han caído, entonces vuelven y cada año recalculan, ¿sí? Esa es una alternativa. La otra es pagar una renta vitalicia a una aseguradora, que se llama de prima única. Usted coge su ahorro, negocia con la aseguradora, ¿sí?
y la aseguradora le ofrece una renta vitalicia, ¿sí? Entonces ahí tiene que pagar la comisión de la aseguradora, los gastos de expedición, administración y la utilidad esperada por esa renta vitalicia, ¿sí? Entonces, en realidad la parte que cogen estas instituciones financieras de su cuota, de su ahorro, es muy grande. Bueno, si las rentas vitalicias prácticamente nunca salen por más del salario mínimo, ¿sí? Siempre la persona que compra una renta vitalicia queda con el salario mínimo. Bueno, entre marzo, esto es del profesor César Giraldo de la Universidad Nacional, entre marzo de 2011 y abril de 2016, las AFP devolvieron saldos a 90.814 afiliados y pensionaron solo a 84.970 afiliados. Todo eso está claro, ¿sí? Se habla del costo fiscal de Colpensiones, pero no se habla del costo fiscal de las aseguradoras de fondos de pensiones. Entonces aquí está, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima cubre el faltante de personas que cumplieron edad. En los fondos privados supuestamente no importa la edad, sino el ahorro, ¿sí? Pero si usted no le alcanza el ahorro, entonces debe acudir al Fondo de Garantía de Pensión Mínima para que le complete, ¿sí? En ese caso sí cuenta la edad y cuentan las semanas de cotización, ¿sí? Bueno, dice el profesor César Giraldo, en el momento en que ese fondo se agote, el Estado tendrá que seguir respondiendo, ¿sí? O simplemente negarle a la gente la pensión, sí ahorró y todo eso, pero mala suerte, ¿no? O devolverle sin una plática de evaluar. Dice César Giraldo que con el salario mínimo no se ahorra ni el 18% para pagar una pensión de salario mínimo. Entonces dice que el fondo se agotará pronto. Aparte de eso hay este negocio, que vean en qué consiste. Las aseguradoras venden rentas vitalicias, como ya les expliqué, que son de salario mínimo. Pero si el gobierno acepta subir el salario mínimo por encima de la inflación, tiene que pasarle el faltante a la aseguradora, ¿sí? O sea, ese es otro roto fiscal, ¿sí? Aparte de eso están los bonos pensionales, que son los bonos que, si alguien se pasa de Colpensiones a un fondo privado, entonces el gobierno tiene que expedir, cuando esa persona se vaya a pensionar, un bono por el equivalente de lo que supuestamente ha ahorrado en Colpensiones y girárselo a la aseguradora, ¿sí? Perdón, a la administradora de fondos de pensión. Y están los bonos de deuda pública que ya dije, ¿no? O sea, el gobierno emite bonos de deuda, las administradoras de fondos de pensiones las compran y el gobierno paga intereses, o sea, ese es otro de sangre fiscal. En conclusión, un gran número de gente que se puede pensionar en las AFP, el número de gente que se pensiona en las AFP es mínimo, ¿sí? Dos, la tasa de reemplazo es la relación de su salario con la mesada, ¿sí? Con la mesada pensionaria. La tasa de reemplazo en las AFP es demasiado baja, entre 18 y 25%. O sea, la persona sale con el 20% de lo que tenía de salario, más o menos. En Colpensiones sale más o menos con el 65%. ¿Sí? Más o menos, porque eso, bueno, es decir, eso hay una fórmula ahí, pero no entraríamos ahorita en ese...
Fuera de eso, los ahorros en las AFP tienen costos muy elevados para los cotizantes, para los ahorradores, ya les expliqué cómo, ¿no? Y tienen un costo fiscal alto, ¿sí? Apalanca la concentración de la riqueza en unos pocos grupos y agiganta el sector bancario a costa de las otras actividades. Bueno, entonces, para resolver esta crisis creada por políticas gubernamentales, entonces están en marcha unas propuestas de reforma pensional. Una propuesta, hay un desacuerdo entre sectores financieros, ¿sí?, en cómo hacer la reforma, y eso es comprensible porque cada articulito representa billones de pesos para el uno o para el otro, ¿sí? Entonces, hay una propuesta de desarrollo que es del Banco Mundial. Consiste en qué. Bueno, en estas cosas están prácticamente de acuerdo todos. Subir la edad de pensión a 65 años tanto para hombres como para mujeres, ¿sí? Es decir, y aumentarlo cada quinquenio. A las mujeres, como estamos hablando de los derechos de la mujer y de exaltarlos, entonces le suben 8 años, ¿sí? Y a los hombres lo suben 3 años, ¿sí? Aparte de eso, tengan en cuenta lo siguiente: en los fondos de pensiones, supongamos un hombre y una mujer con el mismo sueldo, con el mismo ahorro, el hombre saldrá con mayor pensión que la mujer. Porque los fondos estiman que la mujer vive más años que el hombre, y como ya dijimos que toca dividirlo, ¿sí?, por los años de sobrevivencia, entonces, bueno, depende de eso. Ese es un factor que no han considerado. Bueno, piensan subir la cotización a 18% del salario, o sea, 2 puntos adicionales cubiertos del sueldo del trabajador, ¿sí? La pensión de sobrevivencia, o sea, que el cónyuge o un hijo, ¿sí?, en condiciones de heredad, quedaría no en el 100% de la pensión, sino en el 75%. Del 65 que le dieron o del 18-20 que, ¿sí? Bueno, entonces dice, Fedesarrollo dice que va a crear, que propone un sistema de pilares, ¿sí? Y tiene un nivel contributivo y tiene un nivel no contributivo. ¿Quién es el nivel contributivo? Pues ustedes, los que tienen un trabajo formal, ¿sí? Entonces, el primer pilar sería Colpensiones, el primer pilar del nivel contributivo, ¿sí? Quiere decir que todos los trabajadores ganen 1 o ganen 10 salarios mínimos o lo que sea, obligatoriamente van a aportar a Colpensiones, ¿sí?, para obtener una pensión de máximo, oiga bien, no es una equivocación mía, una pensión de máximo un salario mínimo, ¿sí? Y el segundo pilar, forzoso también, es que los que ganen más de un salario mínimo aportarían el segundo tramo a un fondo privado de pensiones. Como ya les dije, estos 2 pilares son forzosos, o sea, por ley a ustedes les cuentan, no tienen, y ambos son forzosos, el de Colpensiones y el de pilar. El segundo pilar, que es el de ahorro individual. Entonces, cuanto más ahorro tenga usted en el fondo de pensiones, Colpensiones le aportarán menos a su pensión, ¿sí? Se crea pues esa curva. Tengo solo
salario mínimo, entonces Colpensiones me aporta todo, ¿sí? Pero tengo más de salario mínimo, entonces asimismo Colpensiones me va rebajando para que supuestamente el fondo vaya cubriendo esa parte. Es decir, en últimas está diseñado es para que el grueso de las pensiones vayan quedando por el salario mínimo si nos va bien. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué ¿por qué está planteado así? Porque los señores de Asofondos, o sea, la Asociación de Fondos Privados de Pensiones, y de la ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, dicen, no, resolvamos esto, acabemos de una vez con Colpensiones, ¿sí? Marchitemos eso y que se quede con los pensionados y con los BEPS y que nos pasen todos los nuevos cotizantes, y dicen, ahora desde el 1 de enero del 2019, ¿sí? Entonces Fedesarrollo y el Banco Mundial y las calificadoras de riesgo, que son los voceros de la banca de Wall Street, dicen, un momentico, ¿y la deuda pública qué? ¿Sí? Porque claro, si vuelven y hacen lo de la ley 100 y definitivamente ahorita acaban con pensiones, entonces el gasto público se tiene que disparar, ¿sí? O tendrían que no cumplir ya nadie en las pensiones y crear una crisis social y política de unas dimensiones tremendas, ¿sí? Entonces dicen estos señores de Desarrollo del Banco Mundial, dicen, no, partamos la cosa, ustedes cogen todo lo que venga después del primer salario, del salario mínimo, y el Estado coge lo que sea de salario mínimo para que podamos cubrir el déficit fiscal, ¿sí? O para no agrandar el hueco fiscal. ¿Está claro eso? Bueno, entonces el tercer pilar sería voluntario, y es ahorro voluntario y es con los fondos privados, ¿sí? Entonces dice Fedesarrollo en su documento, ahí está en la bibliografía, dice, se eliminarán los subsidios a partir de 2.5 salarios mínimos. O sea, cuando hablan de eliminar los subsidios a los ricos, ya estamos entendiendo a quiénes se refieren, porque ellos nos hablan de los parlamentarios y la cosa. Mentira, los parlamentarios, si los van a afectar, pues no aprueban la ley, ¿sí? Y los magistrados, pues la declaran inexequible, si los van a afectar, eso es muy sencillo. ¿Y lo pobre qué? Entonces los ricos, les traigo la buena noticia de que los ricos son ustedes. Quizás no se habían enterado, ¿sí? No sabíamos. Bueno, entonces el señor Santiago Montenegro, los voceros del Grupo Aval y del Sindicato Antioqueño o Grupo Empresarial Antioqueño, dicen, pero ¿cómo nos van a quitar la gente de salario mínimo si eso es casi el 80% de la cotización? Entonces dicen, no, tranquilos, porque ¿qué va a pasar? Primero les dejamos los 240 billones quitados, ¿sí? Porque la reforma no sería retroactiva sino hacia adelante. Segundo, les permitiríamos que el porcentaje por administración no se cobre como un porcentaje del salario, ya expliqué 16 y 3 quedan para administración, ¿sí recuerdan eso? No, sencillamente cobren por el monto que la persona tenga ahorrado, ¿sí? O sea, es prácticamente arrasar con el ahorro de la gente, ¿sí? Bueno, y les dicen, y además había otra cosa, ustedes obtendrían rendimientos adicionales de acuerdo con la utilidad que obtengan, ¿sí? O sea, la cuota se pagaría, la cuota de administración al fondo se pagaría ya no por el salario sino por el monto total ahorrado. Por el monto total ahorrado, ¿sí? Y fuera de eso, los fondos obtendrían recursos adicionales de los ahorros cuando los ahorros hayan rendido, ¿sí?
esta es una cosa que se inventaron en Estados Unidos que llevó a la crisis bancaria más terrible porque a los ejecutivos de la banca empezaron a pagarles por rendimientos del banco. Entonces los tipos hacían cuanto negocio, no importaba que en el futuro fuera a traer pérdidas, pero en lo inmediato daba utilidades o prospectos de utilidades, y entonces subía los salarios, ¿sí?, con bonificaciones de los ejecutivos bancarios. Bueno, eso ha habido un escándalo tremendo en Estados Unidos por eso, pero después hablaremos de... Les dicen también a las aseguradoras de fondos de pensiones, les dicen sencillamente, ahorita por ley, las aseguradoras tienen que garantizar una rentabilidad mínima, es bien mínima, ¿sí? Calculan que es del 4% anual, ¿sí? Pero les dice Fedesarrollo, tranquilos, ya no habría ninguna rentabilidad mínima ni nada establecido por ley, simplemente lo que dé el negocio. Ustedes se imaginan las consecuencias de eso, si nomás ustedes vieron en este trimestre pasado que hubo un escándalo porque la gente fue a mirar sus cuentas y tenía menos dinero del que tenía ahorrado. ¿Cómo será si quitan esa reglamentación legal? ¿Sí? Bueno, las tasas de los seguros serían establecidas por el mercado y no por una norma, o sea, las aseguradoras podrían cobrar lo que estimen conveniente, no habría una regulación legal al respecto, ¿sí? Bueno, ya dije que la mujer se pensiona con menos, eso sí, ¿para qué viven tantos años? ¿Cierto? Bueno, entonces, cuando nos hablan de la equidad en las pensiones, que el sistema de pensiones debe ser equitativo, consiste en nivelar por lo bajo, ¿sí? O sea, equitativo, que si usted tenía una pensión de 3 millones porque cotizaba sobre la base de 6, no, va para el mínimo, ¿sí? Y ya queda equitativo, ¿sí? Esta es una lógica bastante curiosa, ¿no? Porque si uno dice, bueno, pero para la educación, ¿por qué no le ponen un impuesto a las grandes empresas? Dicen, no, porque no se trata de distribuir la riqueza, sino de crear nueva riqueza, porque si se distribuye, se pierde, se desaprovecha, ¿sí? Pero si se trata de las pensiones, ahí sí se trata de bajarle al que tiene una pensión un poco mejor para darle, supuestamente, darle al que no tiene, supuestamente. Bueno, sí. Bueno, pero hay otra cosa, aquí tengo que hablar de reforma laboral porque la reforma pensional viene con una reforma laboral, ¿sí? ¿Qué dice Fedesarrollo? Dice el nivel, porque Fedesarrollo dice que esto no es, nuestra propuesta no es una propuesta de reforma de pensiones, sino de toda una política de atención a la vejez, ¿sí? Entonces dice, hay un nivel no contributivo, que son ¿qué? Colombia Mayor y los beneficios económicos periódicos. Entonces dice, los beneficios económicos periódicos se deben convertir en el eje y articulador de la política de vejez, ¿sí? Hay una disposición constitucional, creo que es el artículo 48, que dice que no puede haber pensión inferior al salario mínimo legal, ¿sí? Entonces los BEPS se inventaron, eso es del acto legislativo número 1 de 2005, se inventaron para torcerle el cuello a esa disposición. Entonces dicen, no, es que no es una pensión, es que es un beneficio, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Hay un ánimo fiscalista, poner a todo el mundo a aportar, como la reforma tributaria que inventó el monotributo, para que los peluqueros, todo el mundo pues haga un estimativo y contribuya. Porque además a las empresas, ustedes han oído, a las empresas les van a bajar los impuestos, eso ya lo está dicho de 1000 maneras, ¿sí? Bueno,
bájenles, pero ¿y eso de dónde, el hueco que se abre, de dónde va a salir? ¿Sí? ¿Cómo se va a cubrir ese punto? ¿Sí? Entonces dice que los asalariados y los independientes aporten. El PEP tiene una característica: usted aporta cualquier cosa, ¿sí? Y cuando llega la edad de retiro le dan cualquier cosa, ¿sí? Actualmente el aporte máximo es de 990.000 pesos, ¿sí? Anuales, ¿sí? Entonces usted sale con 200.000 pesos, por ejemplo, porque supuestamente el gobierno por cada 100 que usted aporte, aporta 20, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste todo el problema? Que Fedesarrollo dice: formalicemos toda esa gente que tiene relaciones laborales en las que no se paga el mínimo y donde no se aporta pensión. Hagamos una reforma al Código Laboral de tal manera que el empresario entre a aportar a los BEPS. ¿Cuánto? Pues cualquier cosa, ¿sí? Y el trabajador cualquier cosa, y el gobierno cualquier cosa, y luego la gente sale con algo, ¿sí? Esa es la lógica, y ese es el eje articulador de la política de vejez. Claro, ¿cómo lo dice Fedesarrollo? Aquí está la frase, si la alcanzan a leer ahí, ¿no? Sí, señor. Entonces la voy a leer. Para que tenga efecto sobre el mercado laboral, es necesario que la normatividad acepte como válido el paquete mínimo de protección social, es el de BEPS, y este le otorgue legalidad a las relaciones laborales fuera del clásico contrato laboral formal, ¿sí? Los BEPS se convertirán en la herramienta que ofrecerá el Estado para que los empleadores puedan mitigar el riesgo inherente a una relación contractual que implique inestabilidad o remuneraciones menores al salario, a un salario mínimo legal. O sea, las cooperativas de trabajo asociado y todas esas formas de tercerización son una dulzura frente a lo que se quiere. Contratos laborales por debajo del mínimo, ¿sí? Sin aporte a pensiones, sin estabilidad ninguna, y eso viene atado porque esa es la forma de ampliar la cobertura del sistema de pensiones, porque son muy poquitos los que se pensionan, entonces hagámosle con los BEPS para otro grupo, ¿sí? Pero no se pueden formalizar si no se baja el salario mínimo. La OCDE, el Club de Buenas Prácticas al que acaba de entrar Colombia como país de desarrollo medio alto, dice que el salario mínimo en Colombia es demasiado alto, ¿sí? No alcanza, según el DANE, ni para la mitad de la canasta familiar, pero es demasiado alto. ¿Y sabe por qué lo dice? Y hay gente que le dice: bueno, yo no gano el mínimo, ese no es problema mío. No, ellos necesitan rebajar el mínimo para rebajar toda la escala salarial, ¿sí? Porque si hay trabajadores que ganan dos salarios mínimos y les rebajan, van a quedar con el mínimo, empieza la indisciplina laboral, se van a otra parte, ¿sí? Pero si bajan el mínimo y luego bajan toda la escala laboral, calculan que resuelven el problema, ¿sí? Bueno, ahí está clarito, la frase de Fedesarrollo es, o sea, la formalización laboral y la ampliación de la cobertura se llevan a cabo deteriorando la relación laboral y derogando garantías mínimas, como el salario mínimo o que la pensión no pueda ser inferior al salario mínimo. Esta es la propuesta de la NIF, esa es la de desarrollo, la de Fedesarrollo, la despaché así pues. Está la de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras y Asofondos. Dice, ya lo dije, marchitar Colpensiones, ¿sí? Y Asofondos dice, no lo marchitemos, simplemente que Colpensiones funcione como un fondo privado, o sea, se convierta en fondo de ahorro, pero público,
¿sí? O sea, no mantenga el régimen de prima media, ¿sí? Sino que usted saca su pensión de acuerdo con lo que haya ahorrado. Entonces, esto, como les dije, provoca, como cuando se ha hablado de bajar los impuestos a las empresas, provoca alarma en las calificadoras de riesgo, porque ellos dicen, bueno, sí, muy bien, pero ¿y cómo nos van a garantizar el pago de la deuda? ¿Sí? Bueno, entonces dice ANIF, fíjense que en esto están mucho de acuerdo, dice, mientras exista Colpensiones, elevar en 5 años la edad de jubilación, reducir tasas de reemplazo en 20 puntos. ¿Qué quiere decir? Que si en Colpensiones usted está saliendo hoy con el 65% del salario, reducirlo en 20 quiere decir que va a salir con el 45% del salario, ¿sí? Mientras exista Colpensiones. Que Colpensiones se dedique a los beneficios económicos periódicos, o sea, a los BEPS y a Colombia Mayor. Y porque ellos dicen que Colpensiones les representa una competencia desleal. Claro, porque si usted ve, por ejemplo, la médica esta que les decía ahorita, se hizo la cuenta, salió con 975.000 pesos y en Colpensiones hubiera salido con 4 y pico millones de pesos. ¿Sí? Entonces, cuando la gente ya se bajó la propaganda, o mejor dicho, cuando ya la propaganda comercial se pudo contrastar con los hechos de con cuánto salía la gente pensionada, entonces empezaron a pasarse por centenares de miles a Colpensiones, ¿sí? Entonces empezaron a inventar trabas legales, que no que tienen que estar mínimo 5 años, que no que hasta cuando que tenían que tener 10 años, que le falten 10 años para cumplir la edad, que no que doble asesoría, que toda, y ahorita pues quieren resolver el problema del todo con estas reformas, ¿sí? Porque con la una o con la otra ya no habría competencia de Colpensiones a las AFP, ¿sí? Bueno, entonces dice la ANIF, la pensión mínima debe ser igual al 75% del salario mínimo. O sea, que no sea igual al salario mínimo, sino solo el 75% del salario mínimo, ¿sí? O sea, en términos actuales unos 585.000 pesos. Pero bueno, hay una ventaja. Cuando la gente se va a pensionar, los fondos privados les dan conferencias sobre cómo invertir bien su pensión. O sea, no van a estar desorientados en cómo gastarse los 585.000 pesos mensuales, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y la pensión de sobreviviente o sustitutiva quedaría en el 75% de la pensión del fallecido, ¿sí? O sea, 75% del mínimo, y a ese 75 para quien herede, ¿sí? Proponen que el ingreso básico se haga hoy en día. ¿Cómo se hacen Colpensiones? A ustedes sacan el promedio de sus ingresos de los 10 últimos años. Entonces ellos dicen, no, hagámoslo de toda la vida laboral. ¿Sí? Sí, claro, claro. No, claro que le aplicas la tasa de inflación, no más. ¿Sí? Bueno, y entonces hay otra cosa que van a hacer, que pide la ANIF, y es que se pueda recalcular la renta vitalicia. Ya lo dijimos, usted paga con una cuota única, con la póliza de la renta vitalicia, ¿sí? Ya dijimos, le hacen el estimativo, cuánto va a vivir, etcétera, etcétera, y en la renta vitalicia sí se comprometen a que le tienen que dar toda la vida, ¿sí? Mientras vivo. Entonces ellos dicen, no, pero es que esas pólizas así nos están saliendo a las aseguradoras muy costosas y muy inciertas y todo eso.
establezcamos que la aseguradora pueda en cualquier momento decir, hombre, esto está muy fregado, la inflación, el salario mínimo, la crisis, le vamos a recalcular su renta vitalicia, ya no va a ser de eso, sino de tanto por ciento menos, ¿sí? Bueno, vean cómo se relaciona todo esto con la reforma laboral. En las causas, según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que eso es controlado por Sarmiento Angulo, dice, la alta informalidad se debe al muy elevado salario mínimo. O sea, claro, como el salario mínimo es tan elevado, pues las empresas no lo pueden pagar, entonces quedan informales, ¿sí? Esa es la argumentación que ellos dan. Dice, esto incide nocivamente en toda la estructura salarial, eso ya lo expliqué, o sea, se necesita bajar todo. Porque en Colombia el salario promedio es de 1,4 salarios mínimos, ¿sí? O sea, no alcanza, eso, ¿quién me ayuda ahí con esa cuenta? Es decir, el 40% más del salario mínimo, o sea, son 1.200.000, ¿sí? El salario promedio en Colombia es de 1.200.000 pesos. Entonces dicen que el problema es que el salario promedio está convergiendo hacia el salario mínimo. O sea, para evitar esa convergencia, ya lo dije, hay que bajar el salario mínimo, ¿sí? Aparte de eso, dice ANIF, hay muy elevados costos no salariales. El periodo de prueba le sale muy caro a las empresas. Conclusión, hay que pagar menos en el periodo de prueba, ¿sí? Dice, hay mucha incapacidad médica, hay que resolver eso porque la gente ve el partido, se enguayaba, saca 3 días de incapacidad, 5 días, y las empresas, eso no, ¿sí? Se van de paseo. Entonces ellos están pensando en últimas, y esto casi lo plantea así el Consejo Gremial Nacional, es en que si usted salió de incapacidad médica, usted resuelve cómo vive ese tiempo nocturno, y hay que flexibilizar el mercado laboral para aumentar la cobertura, como lo de los BEPS, ¿no? Y hay que acabar con el 4% sobre nómina para cajas de compensación. Ya la ley de reforma tributaria de 2012 les quitó a las empresas el aporte que daban a salud de los trabajadores, ¿sí? O sea, a la salud se le aporta el 12% del sueldo, las empresas aportaban el 8%. Entonces, eso lo abolió la ley, bueno, no recuerdo, es la ley de reforma tributaria de 2012. Entonces, eso lo reemplazaron con el impuesto del CRE y luego el impuesto a la riqueza. Pero como ahora van a reducir todo eso, ¿qué quiere decir? Que la salud va a quedar completamente descapitalizada. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, imagínenselo ustedes, ¿sí? Entonces, otra propuesta, quitar el 12% que se paga por cesantía, ¿sí? El 12% de intereses anuales de cesantía. Tienen otras, ellos están trabajando duro, ¿sí? Y lo dice ANIF claramente, dice, las pensiones deben ser inferiores al salario mínimo, pero no hagamos reforma legal, ahí están los BEPS, ¿para qué nos vamos a poner a discutir en el Congreso y todo eso? Pues simplemente se les llama BEPS. Bueno, tienen una cosa que es increíble en la propuesta de la ANIF, que se llama la hipoteca reversible, que es esa la craneó el economista Robert Merton, premio Nobel de Economía. La hipoteca reversible consiste en esto. Dicen, bueno, usted no tiene ahorro suficiente para pensionarse, pero tiene un apartamento. Venga, hipotéquenos el apartamento, nosotros le damos su mensualidad, cuando usted se muera, pues nosotros cogemos el apartamentico, la casa, lo que sea, ¿sí? Eso se llama la hipoteca reversible. Y entonces están
están haciendo los cálculos que ustedes no se imaginan. Entonces los señores de la NIF dicen, no, es que en unos años podríamos emitir títulos de hipoteca reversibles por 58 billones de pesos. Y dicen, es que casi hasta el más pobre tiene una casita que vale 110 millones, sirve, ¿sí? Eso se llama la hipoteca reversible y ese es de los planes más... Ahora, ellos son gente de sensibilidad social, no se les puede negar, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos acercando que la población de mayor de 60 años o 65 años, en vez de darle en Colombia mayor 40.000 pesos, vamos acercándolo, eso sí, gradualmente, sin crear problemas fiscales catastróficos, a que puedan tener hasta, digamos, 115.000 mensuales, ¿sí? Ahí sí ya no pasar de ahí, pues, porque ya es estimular el derroche y la francachera, ¿sí? Bueno, la tercera propuesta que hay es de la renta mínima vital o pensión o renta mínima vital o pensión básica universal, ¿sí? Esta la propone Eduardo Lora, que propuso la ley 100. Bueno, ellos, digamos, hacen los estudios y eso, pero eso en realidad viene de políticas del Banco Mundial, y todo esto está muy globalizado, entonces son esas instituciones las que como que trazan la orientación general, ¿no? Entonces dicen, hay que establecer una pensión básica universal que sea la tercera parte del salario mínimo. O sea, toda la gente, por eso es universal, todo el mundo tendría un tercio del salario mínimo. Acabar con colpensiones, marchitarlo pues, y que la cotización a las administradoras de fondos de pensiones sea voluntaria. Es decir, esta propuesta es acabar simplemente la pensión, ¿sí? Y claro, después nos van a decir que sí que la pensión básica universal, que es un tercio del salario mínimo, pero que el costo fiscal, que de todas maneras habría que ver, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, esas son las tres propuestas, es decir, nos están proponiendo, escojan esas tres propuestas, se quedan en la paila o saltan directamente al fuego. ¿Sí? Usted nos está dañando el día. ¿Sí? No, pero es que hay que saber lo que se... Y eso que no he hablado sino de la pensional y la laboral, lo otro no lo he tocado, ¿sí? Y no, pues hoy no alcanzo. ¿Qué es lo que pasa? Con esto, ¿qué van a hacer? Simplemente que las personas en edad de retiro, a nombre de la igualdad, ¿sí? Y una serie de cosas, la van a someter a una vida de privaciones, de miseria, ¿sí? Vamos a ver cómo se ve en México o en Chile, ¿sí? Como se ve en México o en Chile, las personas de 60, 70 años arreglando los estantes en un supermercado, barriendo, buscando cualquier forma de completar su ingreso para poder medio alimentarse, ¿sí? Lo vimos en México en un Walmart. Un Walmart no trabajaban sino ancianos, y entonces uno va de Colombia, donde a los 35 años ya la persona no... ¿Qué pasa? Este mundo tan extraño, ¿sí? Y entonces averiguamos y era eso, ¿sí? Son personas que salieron pensionadas, con eso no pagan una pieza y entonces tienen que salir a rebuscarse. Y los profesionales a seguir trabajando y a provocar presión para la baja de los salarios de los profesionales en edad activa, ¿sí? Porque el anciano se va a ofrecer por lo que le den, ¿sí? Bueno, en todo caso,
¿Nosotros qué creemos? Y por eso fundamos el colectivo con las pensiones no y salario mínimo digno. Dijimos, bueno, esto requiere un gran movimiento social. Los detalles de la reforma no los conocemos, pero conocemos sus líneas gruesas. Ahí están las 3 propuestas, es decir, lo que va a salir es una combinación de ellas, ¿sí? Y como sea, supremamente lesiva. Entonces decimos, hay que hacer un gran movimiento social que diga, pues hombre, no más fondos privados de pensiones. Demostré con hechos muy claros que no son convenientes ni para el país, ni para el fisco, ni para la gente, ¿sí? No más EPS, porque las reformas que vienen de salud son terribles, pues, ¿sí? No más deterioro del contrato laboral, no más IVA, porque una forma de llenar el vacío de la baja de impuestos de las empresas es extender el IVA a todos los productos de la canasta familiar, es bajar el piso de la tributación para los asalariados. Es decir, que es que no recuerdo ahorita, no tengo esos datos aquí, si el piso estaba, digamos, en 3 millones de pesos para pagar renta, entonces bajarlo a 1.500.000, ¿sí? Entonces, no más impuestos para el pueblo, es decir, llevamos desde los años 90 con esta, una tras otra medidas que desmejoran la vida del trabajador, que desmejoran su salario, su futuro con la pensión, etcétera, etcétera. Es decir, ya es tiempo de que pare eso. Y las promesas de que iba a haber... Luis Fernando Ramírez, ministro de Trabajo, cuando se presentó la Ley 100, dijo, es que con estas reformas posiblemente en el año 2000 ya no habrá desempleo, sino al contrario, las empresas pidiendo gente que trabaje e insuficiente número de trabajadores. Es decir, todos esos pronósticos han sido falsos, además porque muchos de esos estudios no son honestos en el sentido de que se hacen es para apuntalar una conclusión previamente tomada con base en unos intereses, ¿sí? Entonces, bueno, este colectivo escribió una carta a las centrales obreras, hemos sacado folletos, tenemos una cartilla explicando las reformas. Lo primero es explicarle a la gente, ¿no?, qué es lo que está pasando, porque como a la gente le dicen, no, es que se van a rebajar las pensiones de los ricos y los parlamentarios, la gente dice, pues sí, que muy bien, ¿sí? Pero no se entiende cómo es que es la cosa, cómo es el asunto. Estamos llamando pues a sindicatos, centrales obreras, organizaciones cívicas. Nos hemos reunido, por ejemplo, con la Asociación de Víctimas de Fondos Privados, ya hay una asociación de víctimas de fondos privados. Nos hemos reunido con organizaciones de discapacitados, está Zonal Judicial, está Nebre, hay un número de sindicatos, ahí está la lista en la carta esa que se firmó, y estamos divulgando esto. Es un esfuerzo, es decir, es difícil porque llegarle a la gente no es fácil, ¿sí? Y no mucha gente tiene la paciencia y la generosidad que ustedes han tenido conmigo de escucharme todo este tiempo, pero creemos que es hora de hacer un movimiento, un gran movimiento social que le ponga un freno a esto, porque si no hay movilización social, sencillamente a una reforma le sucederá la otra y luego la otra y luego la otra, ¿sí? Está en manos de ustedes, de nosotros, de todos, decir, bueno, al menos como ciudadanos estamos obligados, porque hay gente, por ejemplo, que me pregunta, pero yo quedo en régimen de transición. Bueno, no sabemos cómo va a ser el régimen de transición de esto. Yo lo que creo es que cuanta más resistencia haya, más van a ampliar el régimen de transición, porque entonces la persona dice, ah, no, yo ya entré en el régimen de transición, yo no me preocupo, ¿sí? Pero yo le decía a alguien, le decía, de pronto usted queda en régimen de transición, pero sus hijos con seguridad no. ¿Le interesan? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos un encuentro programado en Bogotá el 8 y 9 de septiembre
después avisaremos el lugar. Estamos tratando de formar comités con las pensiones, no en empresas, en oficinas, en otras regiones. Hoy se está fundando en el Cauca, en estos días en Medellín, ¿sí? Es todavía muy, con relación a este esfuerzo tan grande, es muy poco, pero pues estamos tratando de, digamos, sacudir la conciencia de la gente, ¿sí? No pensamos que este movimiento social no debe tener ningún cariz político, ni religioso, ¿sí? Se respetan todas las posiciones políticas, etcétera, pero no se va a pegar a un partido, a un parlamentario, no, tiene que mantener su independencia como movimiento social. Bueno, yo he hablado demasiado, les agradezco mucho nuevamente al Sintravivienda, a todos ustedes. Preguntas, todas las preguntas fáciles que tengan, por favor, con mucho gusto, o opiniones que ustedes tengan para darnos. Entonces, cedo el micrófono. ¿Alguna pregunta? Esta reforma que se está cocinando, ¿se daría este año? Es el plan de ellos. La propuesta de ellos, por ejemplo, ellos están diciendo que del 1 de enero de 2019 Colpensiones ya no reciban nuevos afiliados. Es decir, están hablando, y como les digo, lo que yo creo, si se ponen de acuerdo, porque expliqué que hay digamos, un forcejeo entre distintos intereses, pero si ellos se ponen de acuerdo, la reforma sería presentada en agosto y sería ley de la República en diciembre. Cuando ustedes estén con la lechona navideña, va a salir la ley. Y eso sí lo ha puesto, ¿sí? No, esta mañana estaba oyendo en el noticiero algo sobre el ahorro voluntario en Colpensiones. No sé qué querían decir con eso. No, pero es decir, ahorro voluntario en el régimen contributivo hasta el momento no hay en Colpensiones, ni yo conozco que esté en el proyecto. El ahorro voluntario es en los BEPS, ¿sí? Y los BEPS es una dependencia de Colpensiones. Eso es, Alfonso, es que ayer antes del noticiero salió la flamante ministra del Trabajo haciendo la promoción de los BEPS. Entonces dice, colombianos, afiliémonos a los BEPS, usted puede mejorar su pensión con un ahorro voluntario. Y lo vende pues como si hubiera sido la posibilidad de que se incremente la mesada pensional. Entonces, como para que precisemos un poco más lo de los BEPS. Sí, lo que ya les dije, ustedes en los BEPS en última su ahorro es voluntario. Como están funcionando ahorita los BEPS, el ahorro es voluntario porque es que eso es tratar de arrancarle un ahorro a personas que no tienen ni de lejos el salario mínimo, ¿sí? Entonces dicen, no, esos tipos tienen muy baja propensión al ahorro, ¿sí? No, es que no tienen baja propensión al ahorro, es que no tienen que comer, ¿sí? Entonces cuando usted completa lo del almuerzo apenas, pues no es que tenga muchas ganas o tendrá ganas de ahorrar o soñará con ahorrar, pero es imposible. Sin embargo, ellos están diciendo que si usted entra a los BEPS, tiene que ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Para obtener un beneficio económico a la edad de retiro, ¿sí? Entonces es eso, pero como eso lo van a combinar con la reforma, el nivel BEP y el nivel contributivo van a estar, es decir, la gente podrá estar fluctuando del BEP al nivel contributivo y del nivel contributivo caer al BEP, ¿sí? ¿Sí me explico? Porque si usted obtuvo un ahorro un poco mejor, un ingreso un poco mejor, entonces entra el contributivo, ¿sí? Y puede ser que al final de su vida laboral entonces le combinen
lo que había ahorrado en Colpensiones con lo que había ahorrado en los BEPS. ¿Sí? Bueno, no, primero agradecer a la Junta Directiva porque yo creo que esto es fundamental este año para que conozcamos y nos enteremos de las graves implicaciones de esta reforma. Ahorita una compañera afiliada preguntaba ¿cuál es la posición del sindicato o cuál es la propuesta frente a esto? ¿Sí? Pues ya el conferencista explicó que se están haciendo una serie de acciones. ¿Qué más sería? De pronto una pregunta más concreta en el tema. Yo creo que los que estamos todavía en nuestra etapa joven o media de cotización a fondos de pensiones, lo que hay varios compañeros jóvenes o más jóvenes, y que nos encontramos, por ejemplo, en las AFPs, pues estamos en fondos privados y que tenemos la duda, dentro de eso yo mismo me encuentro, de hacer esa migración a Colpensiones, que es recomendable, porque eso tiene ciertas variables, por supuesto. Eso no depende solamente de la edad de la persona, sino también de sus ingresos y bueno, y otras variables que nos gustaría que de pronto le detalláramos a los compañeros, pero ¿qué situación y qué decisión puede tomar hoy una persona que tiene 32 años, 34 años, que ha cotizado tal vez 10 años de su vida y se encuentra en este momento en un fondo privado? ¿Qué es lo recomendable? ¿Mantenerse? ¿Migrar? No sé, de pronto salir al monte a gritar, ¿qué hago? No sé, ¿qué haría? Bueno, lo primero es que toda persona con ingresos mayores al salario mínimo le conviene Colpensiones sin lugar a ninguna duda. Por eso es que ha venido migrando cientos de miles de personas, ¿sí?, de los fondos a Colpensiones, pero por eso les están poniendo una serie de talanqueras, de trabas, para no dejarlos. Y la reforma viene para eso, para acabar la competencia desleal de Colpensiones a los fondos, así la llaman, ¿sí? Es decir, para que usted quede por la fuerza o solo en un fondo privado o repartido entre Colpensiones y fondo privado. Aquí hay 3 personas. Tú. Ya hay otra que está pidiendo la palabra y la señora también. Sí. Yo pienso que quienes cotizamos en Colpensiones con más de un salario mínimo nos desestimula a cotizar con más de un salario mínimo, porque si van a universalizar que todo el mundo se pensione con un salario mínimo, entonces ¿para qué cotizar? No, con más de ese ingreso base. Sí, lo que pasa es que eso no lo va a poder escoger usted. Eso se lo hacen, le hacen el descuento por nómina. Al hacer la reforma le hacen el descuento por nómina. Usted no puede escoger cuánto cotiza. Bueno, lo que pasa es que quienes cotizamos de manera independiente. Bueno, los que cotizan de manera independiente, si no hay forma en que el Estado verifique su ingreso, porque si el Estado verifica su ingreso, entonces la obliga, tiene herramientas legales para obligarla a cotizar con base en su salario real. ¿Sí? Buenos días. Rescatando un poquito la pregunta de Marta, digamos que para nosotros es importante saber cuál es la propuesta que está haciendo, este gran movimiento social frente a la reforma. Es decir, si tenemos 3 opciones, están marcando una posibilidad de definir una reforma pensional, ¿cuál es la propuesta oficial de las entidades sindicalistas frente al tema? O sea, yo no sé si existe, no sé si la están elaborando, no sé si vamos a hacer una mesa de trabajo para hacerla, porque lo que sí pienso es que si uno tiene un movimiento social, uno debe ir concreto con políticas claras y decir, necesitamos hacer esto. Sí, bueno. No puedo responder por el movimiento sindical, porque no lo represento, ¿sí?
Pero la propuesta que tenemos nosotros en este movimiento con las pensiones no es no más fondos privados, todos los trabajadores a colpensiones y que se sostenga el régimen de prima media. No estamos hablando incluso de mejoras de que la tasa de reemplazo sea más del 65, no, simplemente no más fondos privados, todos a colpensiones y que se mantenga el régimen de prima media y que claro que el Estado cumpla con su obligación de atender a la vejez desamparada, ¿sí? Pero no sobre la base de dejar desamparados a los que están cotizando, ¿sí? Pero es que financieramente no se puede. Sí, claro que se tiene que poder. Lo que pasa es que si a las grandes empresas les rebajan todo el tiempo los impuestos, ellos tienen una política en Estados Unidos, ¿sabe cómo la llaman? La llaman hambrear a la bestia. ¿Qué quiere decir? Quitarle recursos, por ejemplo, a las pensiones. Ahí vimos cómo se los quitan. Quitarle recursos. Entonces al sistema público de pensiones o a la salud. Entonces dicen, no, está quebrado el sistema. Ellos le quitan los recursos, ¿sí? Y luego dicen, está quebrado el sistema, hay que reformarlo, ¿sí? O sea, ellos crean el problema para buscar la solución en la que están interesados. Ya dije, les quitaron el 8% de la contribución a salud a las empresas. ¿Eso qué anuncia para la salud de los colombianos? Que no es que esté muy bien la cosa, ¿no? Pero ¿eso qué anuncia? Pues simplemente existe del 19, pero entonces hay artículos de la canasta familiar que no están cubiertos y entonces dicen extendámoslos, ¿sí? Y entonces dicen, entonces cobrémosle más impuesto de renta a los trabajadores, o sea, con la gente de salarios más bajos, cubrámosla por impuesto de renta, ¿sí? Es decir, ellos tienen distintas formas. Por ejemplo, la gente compra un apartamentico, un apartamentico para completar su ingreso, ¿sí? Dicen, voy a comprar un apartamentico, aparte del que vivo, lo arriendo, el que pueda hacer eso. Entonces dicen, caigámosle, que pague impuesto por eso, ¿sí? Es decir, este es un diseño en el que no le dejan a la gente ninguna salida, ¿sí? Y ellos crean el problema. ¿Cómo quebraron el Seguro Social? El Seguro Social se mantenía con aportes de las empresas, los trabajadores y el gobierno. El gobierno nunca aportó, nunca, ¿sí? Y entonces, cada vez que un presidente quería ganarse unos votos, entonces decía, vamos a incluir a los desplazados de tal o a los damnificados de tal cosa en el Seguro Social. Pues bueno, inclúyalos, pero aporte, ¿sí? Entonces, claro, hacían supuesta política social sobre la base de deteriorar el presupuesto del Seguro Social. Pero claro, el presidente sale, se echa el discurso, recoge los votos, ¿sí? Pero esos damnificados no están recibiendo dinero del Estado, sino de los aportes que los trabajadores hacen para su salud y sus pensiones. Acá hay una pregunta acá del compañero que estaba haciendo. De acuerdo al salario, eso la mayoría lo entendemos, de lo que pues, cada uno tenga, se hace un aporte voluntario, que eso parte desde el 1%. Bueno, ni tan voluntario, es un aporte adicional que se debe hacer de acuerdo al ingreso de la persona. Acá la pregunta del compañero era que ese aporte adicional, ¿a dónde va? ¿A un régimen subsidiado? ¿Quién coge esa plata? ¿Qué le hace? Hay dos aportes. Hay un aporte que es para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que es para la gente que no le alcanzó el ahorro pero cumplió el resto de los requisitos. Entonces de ese fondo se saca para completar lo de la pensión de esa persona, ¿sí? Y hay otro aporte que es para solidaridad pensional, que va para los BEPS, ¿sí? Entonces fíjense que al asalariado dicen es que es un rico y porque él saca pensiones muy altas y toda esa cosa es el culpable de la pobreza, pero en realidad las políticas de alivio de la pobreza salen del bolsillo de los salarios, pero eso no lo dice. Entonces dice la ministra, dice es que los BEPS es un programa
la ministra de Trabajo dice es que los BEPS es un programa creado, orientado, dirigido y sostenido por el gobierno nacional. Pues resulta que ahí está el Fondo de Solidaridad y eso sale de un aporte adicional de los salarios de los trabajadores. ¿Sí? ¿Está resuelta la pregunta? Por acá otra pregunta. Sí, señor. Bueno, creo que la mayoría de las personas pensionadas que están en los fondos privados trabajan en empresas privadas, ¿sí? ¿Cómo hacer para que esas personas conozcan la verdad de lo que está pasando? Porque lo que dice el señor es que ellos se dan cuenta ya es cuando van a terminar y van al fondo y dicen, pues, ¿cuántos me van a pagar de pensión? ¿Cómo hacerles entender o a través de qué medio hay que explicarles a ellos o cómo podemos hacer para que ellos conozcan la verdad y conozcan el trasfondo de esta reforma pensional y laboral? Porque es que nosotros los públicos, digamos que la mayoría estamos en el régimen público, pero hay muchos privados que están en el régimen pensional privado pensando que están en el mejor fondo de pensiones. Es más, no solo es que piensan, sino que les dicen, firme aquí, la empresa les dice, firme aquí, ¿sí? El caso de esta médica que trabaja en Colsubsidio, entonces ella es pediatra intensivista, vivía atender a un niño que estaba en cuidados intensivos y otro corriendo, y entonces le dijeron, firme aquí, firmó, ¿sí? Digo, yo confiaba en mi empresa, yo firmé. Después me vine a dar cuenta que estaba en porvenir, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Le voy a decir esto. Los medios de comunicación los controlan los mismos grupos de los que les hablé. ¿Sí? No nos dan difusión. ¿Qué tenemos que hacer? Difundir con conferencias, sacar folletos, hojas volantes, las redes sociales. Tenemos un trabajo en las redes sociales, creo que ahorita Natalie les puede dar exactamente las direcciones de... Sí, que quisiera que Natalie informara que esto ahorita está en un canal de Facebook para que la gente sepa. Esto se está transmitiendo directamente por Facebook, ¿sí? No les informamos para que no les fuera a dar pánico escénico, ¿no? Actuaran casual. Muy casual. Yo por eso vine Alfonso, las páginas en Facebook están con las pensiones, ¿no? Tenemos el perfil y la página y en Twitter estamos con @pensionsalario. @pensionsalario en Twitter y en Facebook con las pensiones no. Ahí nos pueden, pues digamos que ahí diariamente, periódicamente estamos enviando información, estamos enviando, digamos que toda la información y todo el trabajo que se ha venido haciendo con el movimiento. Es una página muy activa, de hecho, como lo dice Alfonso y Marta, en este momento se está transmitiendo la conferencia a través de Facebook Live y pues la conferencia también la pueden tener también a través de las redes sociales. Bueno, pues una y mil gracias, que pena que nos desocupó esto. Creo que la sensibilización sobre este tema, sobre todo para los que estamos más atrás, es muy sensible y los jóvenes somos los que menos nos interesamos en temas de reformas, sobre temas políticos, y no quedamos más, vamos a seguir trabajando conjuntamente, ya compartiremos otras cosas ya con la directiva y seguiremos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Espero que haya sido de utilidad. No, si cumplió la presente semana, tiene que esperar a la... Si usted sigue cotizando, sí le da beneficio porque le sube un poco el porcentaje de la tasa de reemplazo. Pero entra la... ¿Cómo está? No, es que ya con la reforma, como está, le puedo decir Claro que cómo sí, está me ahorita. dejas tus datos y ya Si usted voy a sigue escribir aquí un cotizando, comentario cada y cierro 50 la... semanas le sube un 1.5%, Sí. 1.5%. Sí, Pero le van no caí en cuenta de decir. el número de salarios mínimos que sea su salario. Sí, se habla de sus sí, porque la otra solución es, pero no le conviene no seguir cotizando. Bueno, y además usted tiene un trabajo formal, o sea, le descuenta. Pero con todas estas reformas usted entenderá que todos esos beneficios que van a ser realizados. ¿Sí? Bueno, es posible, eso ya depende
que dar, pero es posible que tengan que mantener, digamos, lo que usted, la expectativa o el derecho adquirido, le dividen en dos, el derecho adquirido o la expectativa legítima, entonces que le mantengan lo que usted ya tiene, ¿sí? O sea, no le cambien nada, ¿sí? Por edad no, entonces es muy posible que a usted le respeten lo que hay hoy, ¿sí? Pero ya la otra vez que tiene menos edad, la raza de usted es muy posible que le cambien eso. No, señor, muy claro. No, Si lo encuentras allá, dile cómo es en Facebook, que qué debe hacer. Perfecto. No, yo ya entré, solamente con que le dé mi... Estoy Siguiendo. siguiendo, no, pero no me sale la posibilidad. ¿Haz en Facebook? En Facebook no me deja seguir, ¿No? solo me sale un me gusta. Ya te digo. Con las pensiones, ¿no?